aplicación, ¿de acuerdo? A ver, un segundo, por favor, para compartir pantalla. Ahí sí, Claudia, ¿me puedes confirmar si es que se ve lo que es la diapositiva? ¿Sí? Sí se ve, ingeniero. Ya, listo, muchísimas gracias. Bien, nosotros comenzamos a ver qué era un proyecto, ¿correcto? Y habíamos diferenciado lo que es un proyecto con las operaciones o con un programa, ¿de acuerdo? Y en general nosotros cuando hablamos de la diferencia entre un proyecto y lo que todos nosotros que estamos conectados desarrollamos en nuestro día a día, habíamos identificado que el factor tiempo es la principal diferencia, ¿no? Cuando hablamos de las operaciones estamos hablando de tareas repetitivas dentro de nuestro día a día. Un proyecto tiene un tiempo de vida, ¿correcto? Un poquito recapitulando los conceptos que habíamos abordado en la sesión anterior. De igual manera, habíamos hablado de un programa, ¿no? Por ejemplo, un programa, nosotros podríamos ejemplificar tranquilamente lo que es la transformación digital, ¿no? Estos nuevos, estas nuevas especialidades que están saliendo en las universidades, en los institutos, y de igual manera estas nuevas necesidades que tienen las empresas de digitalizar sus procesos. Cuando hablamos de un programa, estamos hablando de un conjunto de proyectos, ¿de acuerdo? Y he revisado un poco los comentarios de la sesión anterior en algunas solicitudes y hubo un comentario que me pareció bastante interesante de cómo podríamos abordar un programa relacionado con lo que es el planeamiento de una empresa, ¿no? Ahí estaríamos hablando de planeamiento estratégico en su conjunto, ¿no? De un proyecto enfocado en estas cuestiones. Aquí estaríamos hablando de un conjunto de proyectos. Y un conjunto de proyectos, señores, en tres ámbitos. El primer ámbito es directamente relacionado con operaciones, por ejemplo, ¿no? En abordar proyectos que permitan lograr mejorar la eficiencia de la empresa o la productividad de la empresa. De igual manera, podríamos estar hablando de mejorar la utilización, ¿no? La utilización de los recursos. Si quieren un ejemplo concreto, justo el día de ayer estuve analizando un caso de una empresa de plásticos donde se quería implementar un Lean Six Sigma, una metodología ágil para una secuencia de maquinarias que desarrollaban los moldes para los plásticos. Cuando hablamos de plásticos, podríamos estar hablando, por ejemplo, de las chapitas de las botellas, ¿de acuerdo? Entonces, esta empresa quería aplicar ciertas metodologías para poder optimizar lo que son sus recursos, ¿no? Pero aquí yo les pregunto a ustedes, señores, y esto lo vimos o lo mencionamos en la sesión anterior. ¿Cuál sería el primer paso que deberíamos seguir para nosotros comenzar a solucionar algo, para nosotros comenzar a resolver? ¿Qué tendríamos que hacer primero antes de resolver el problema? Ahí vimos, por ejemplo, algunas diferencias entre problema y factor crítico. Correcto, Steven, un diagnóstico. Excelente. Muy bien, Steven. Es similar a cuando nosotros nos sentimos mal y vamos al doctor, ¿no? De frente no nos dan los remedios. Primero tenemos que ver cuál es la sintomatología y de igual manera quiénes son los interesados que nos permiten abordar estos síntomas en relación a lo que nosotros queremos abordar o atacar. Entonces, dicho esto, si nos damos cuenta, aterrizándolo, tiene un conjunto de fases para poder llegar hasta ese punto, ¿no? Tendríamos que analizar la información para empezar, ¿no? ¿Quiénes nos van a dar esa información? Mencionan, por ejemplo, lo que es el análisis FODA, ¿no? Hay un punto bien interesante en ese lado. Un poquito para cerrar el ejemplo de la empresa de plásticos, tendríamos que saber los tiempos de actividad de la maquinaria, ¿no? Tendríamos que saber los tiempos de improductividad o de inactividad de la maquinaria, las programaciones de la máquina, de igual manera los turnos, la tasa de errores que se tiene de los moldes, porque estamos hablando de, digamos, que nosotros manufacturamos 4 moldes, pero para poder llegar a esos moldes hay más de 100 piezas involucradas dentro de ese proceso, digamos, de mecanizado, ¿no? Entonces, existen varias variables que tenemos que analizar previo a poder decir, ok, ese es el problema. La clase anterior nosotros aterrizamos en que no, una empresa la podríamos separar en tres partes y dependiendo de esas partes es que podríamos ir abordando cada causa, ¿no? O cada
solución para optimizar el rendimiento. ¿Cuáles eran estas dimensiones o estas partes? Lo que es finanzas, comercial y operaciones, ¿no? Estos tres ejes arman todo lo que es tu sistema empresarial. Bien, hoy vamos a ir directamente a la primera fase de lo que vendría a ser la construcción o el desarrollo de un proyecto, señores. Cualquier proyecto, de cualquier rubro, en cualquier país del mundo. Comenzamos con la planificación, ¿de acuerdo? ¿Y la planificación qué es? ¿Qué me dice lo que es la palabra plan, no? Este proceso de cómo vamos a llevar a cabo, cómo vamos a monitorear y cómo vamos a controlar cada aspecto de este proyecto, ¿de acuerdo? Es un proceso. ¿Qué nosotros podemos definir como un proceso? Una secuencia de actividades con un objetivo, ¿sí? Ahora, para una buena planificación, señoras y señores, tenemos que establecer una hoja de ruta, ¿sí? Que esté detallada con cada responsable dentro de cada actividad para poder cumplir con los objetivos de manera exitosa de este proyecto, desde el inicio hasta el fin, ¿de acuerdo? Ahora, ahí mencionan muy bien un estudio de ideas, ¿correcto? En este punto vamos a abordar no solamente lo que nosotros debemos considerar en este estudio, sino también el orden que se debe seguir o la secuencia de pasos que tenemos que manejar para esta fase. Ahora, un punto muy importante que nosotros mencionamos también en la clase anterior es que el proyecto que nosotros tengamos, ¿qué tiene que tener? Un objetivo. Y debe generar ¿qué cosa? Un valor, ¿correcto? Como bien dice su compañero, a las partes interesadas. Ahora, el objetivo principal, en este caso, de esta fase en particular, es garantizar que todos los elementos o todos los recursos del proyecto estén alineados y organizados para cumplir ciertos objetivos. ¿De acuerdo? Esto significa que todos nosotros, señores, que estamos dentro de la clase, lo que debemos procurar es asignar de manera correcta los recursos en cada una de estas actividades. ¿De acuerdo? Y una manera de poder asegurarnos de este punto es empezando con limitar lo que son los diferentes alcances. De una manera, los riesgos, así como también la creación de una secuencia de actividades para poder manejar estos recursos de manera eficiente. Ahora, nosotros hablamos de un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico también me permite poder posteriormente analizar. Una vez que analizamos la información de este problema, podríamos ya implementar una propuesta y finalmente controlar que esa propuesta realmente cumpla con su objetivo, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a continuar con la importancia que tiene la planificación de un proyecto en cualquier ámbito. Por ejemplo, lo que son los costos, ¿no? Que de hecho tenemos un capítulo, si no me equivoco, es la semana 4, donde vamos a abordar netamente lo que son todos los costos y recursos de una empresa. Ahí vamos, perdón, de una empresa no, de un proyecto y la repercusión o el impacto que tiene en una empresa, ¿sí? Tenemos que verlo desde los dos ejes, empezando con el proyecto, porque al final tenemos que entender el alcance o el impacto que puede tener una sola gestión en todo un programa, así como en la gestión empresarial o la gestión financiera empresarial. Control de costos, ¿no? Un plan de proyecto sólido ayuda a prever y a gestionar los costos, evitar gastos inesperados que pueden surgir igual debido a una mala estimación inicial o cambios no planificados. Justo hace poco estaba analizando el caso de un proyecto de mejora de procesos que en el periodo de julio no se estimó lo que son, por ejemplo, las fechas de los feriados y que no se contempló que para el inicio, la planificación de las actividades, esto podría impactar en la demora de ciertos entregables o del cierre del mismo proyecto, ¿no? ¿Qué efecto tuvo? Sobre costos, que hubo demoras en la validación, porque estamos hablando de casi 3 feriados que hubieron el mes pasado. Entonces, hay que siempre proyectar o prever este tipo de situaciones en base a un análisis de riesgos, ¿de acuerdo? Y hablando justamente de los riesgos, estos también se tienen que tener en cuenta en la gestión del tiempo, que es el recurso más preciado que tienes dentro
de tu planificación y dentro de tu proyecto. Ahora, en este punto, la planificación te permite establecer un cronograma de trabajo detallado. Yo al final de la sesión les voy a proyectar en Excel una estructura de un EDT, que ya sabemos que es una estructura de desglose de trabajo, para que puedan tener ahí un panorama general. Les va a gustar bastante esta estructura, porque incluso lo pueden amoldar a los proyectos que ustedes quieran. Antes de continuar con la gestión del tiempo, señores, los invito a que en el chat escriban la industria en la que están o qué proyecto les interesaría desarrollar, ya sea como consulta a lo largo de toda la clase o mejor dicho, de todo el curso, ¿sí? Para tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Hay varios comentarios que fueron bien interesantes la semana pasada y que hoy, perdón, la sesión anterior, y que hoy por hoy también están incluidos dentro de algunos ejemplos. Entonces, yo los invito a que puedan escribir en el chat algunos proyectos que tengan en mente o algunas industrias que les interesa saber qué proyectos se pueden abordar, ¿sí? Dicho esto, señores, continuamos. La gestión del tiempo es crucial para asegurar que el proyecto se complete dentro de lo estipulado, dentro de los límites de tiempo establecidos, ¿no? Para evitar retrasos y, por ende, evitar eh, entregas a destiempo. Ahora, en este punto en particular, como les mencionaba, es importante considerar todos los factores que pueden influir. La asignación adecuada de recursos, ¿no? Un plan bien definido asegura que los recursos, tanto humanos como materiales, sean utilizados de manera eficiente. Debemos tener cuidado siempre en lo que es la asignación de responsables, eh, realmente tomar criterio, ¿no? En relación a quién se va a responsabilizar de cada operación o de cada actividad. Si nosotros consideramos, ok, tal persona y tal persona van a desarrollar esta actividad en su conjunto, tiene que haber un sustento, ¿no? La idea es que no hayan reprocesos y que no hayan tiempos muertos o tiempos improductivos, ¿de acuerdo? Asimismo, también evitar la sobrecarga o el subuso de los mismos recursos. La mitigación de riesgos. Antes de entrar a este punto, cuando hablamos de recursos o sobreusos, eh, hay un punto muy importante en ese lado, que es el dimensionamiento de la carga, ¿de acuerdo? Es decir, qué tan ocupados está nuestro equipo de trabajo en relación a las funciones o actividades. Este punto, señores, ¿será importante o no será importante dentro de una empresa o dentro de un proyecto? Será importante analizar si están muy ocupados, si tienen sobrecarga laboral. Por supuesto, al fin y al cabo esto va a repercutir en el éxito del proyecto y en general. Les digo este caso, les comentaba al inicio que había una empresa de industria de plásticos, ¿no? Que estaba teniendo estos problemas o que quería implementar lo que es Lean Six Sigma. En este caso en particular, yo les consultaba, ¿no? Ya, y cuéntame un poquito cómo son los turnos, ¿no? Y las personas que están dentro de la planta o dentro del proceso mecanizado para los moldes, ¿cómo, cómo es su programación de trabajo? Y me comentaron, no, sí, trabajan sus 8 horas, pero muchas veces trabajan 3 o 4 horas más, hacen sus turnos extra, obviamente es remunerado, y digamos que la utilización es casi ya pasando un poquito el 100%, 110%, 120%. Sin embargo, señores, había un 30% de tasa de errores. ¿Qué me puede decir esto? Porque al final las personas están trabajando, incluso adicionales a sus horas de trabajo, sin embargo, 3 de cada 10 piezas están mal fabricadas. Correcto, podría ser, bueno, al final del proceso hay un inspector de calidad para verificar que no se entreguen productos cerrados al cliente, pero en esa parte del proceso productivo, de 10 piezas, solamente 7 pasan a la otra fase, ¿no? A la otra área, ya directamente de ensamblaje. Entonces, lo que me dice es que a pesar de que el personal esté trabajando sus horas extra, ¿no? Esté cumpliendo con sus turnos, no garantiza el hecho de trabajar más que los productos o lo que vas a entregar al final no tenga errores, ¿correcto?
De repente hay una sobrecarga laboral directamente relacionado con ese proceso cuello de botella. Hay fatiga en el rendimiento de los trabajadores. Muy bien, Antonio, correcto. Principalmente lo que menciona su compañero Antonio. Entonces, es un punto muy importante que muchas veces se subestima, ¿no? Le estoy contando un caso clarísimo en donde se está subestimando lo que es la fatiga, ¿no? Dentro de lo que es dentro de la parte operativa. Y que uno no identifica o no detecta porque uno considera que todo está dentro del proceso regular, ¿sí? Entonces es muy importante ese punto y sobre todo cuando estamos asignando responsables. La mitigación de riesgos, ¿de acuerdo? Lo importante es mitigar los riesgos, por supuesto. Puede haber un plan de gestión de riesgos, de igual manera. Igual permite que el equipo esté preparado para enfrentar ciertos problemas, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, desarrollen un proyecto, tengan en cuenta, ¿no? Ciertas franjas de tiempo en relación a si ocurre un evento que no está previsto en la planificación, puedan compensarlo con esa semana adicional o con esos días adicionales, ¿de acuerdo? Eso es una regla de oro dentro de lo que es este tipo de desarrollos. Y de igual manera te permite minimizar el impacto. ¿Por qué? Porque ya prevés que te puedes demorar cierta cantidad de días, ¿no? Y hay un cálculo también para ello que lo vamos a ver más adelante. El alcance del proyecto, señores. El alcance del proyecto. Les pregunto, señores, ¿es importante reconocer el alcance del proyecto? De repente todos nosotros tenemos una buena idea, dígase, crear una página web, ¿no? Tenemos una buena idea y comenzamos a desarrollar o estructurar cómo, quién de los 46 va a hacer cada una de esas actividades. ¿Por qué sería importante definir el alcance del proyecto? ¿Qué es un alcance del proyecto? ¿Alguien que quiera comentar en el chat o que quiera comentarlo? ¿Qué es un alcance? ¿Qué será? ¿Qué me dice que es un alcance del proyecto? Delimitas el impacto de tus objetivos, límites correctos, son parámetros, ¿cierto? Son ciertos parámetros y de igual manera son límites que nosotros vamos a utilizar dentro de lo que nosotros podemos gestionar en cualquier tipo de proyectos, ¿no? Supongamos, este proyecto de mejora de procesos, digámoslo así, y que nosotros vayamos a levantar los procesos del área logística, ¿sí? Entraría la fase de compras, entraría la fase propiamente de resguardo, el almacenamiento y lo que es despacho y distribución. Supongamos, toda la cadena logística. ¿De acuerdo? Bien. Pero luego eh, se comenta que el área logística igual recepciona ciertas quejas o solicitudes, ¿no? Por parte de los clientes de algún producto, ¿no? Ahora, estas quejas o solicitudes o de repente estos nuevos requisitos que de repente podrían haber para nuevos productos u otro tipo de comercio, ¿deberían entrar dentro del área logística o debe estar ya un área de postventa o un área comercial? ¿Debe entrar en logística o debe entrar en alguna de estas dos áreas? Tendría que estar en un área que no comprometa con los procesos operativos, ¿correcto? Es importante definir el alcance, ¿sí? De igual manera, cuando estamos entregando un producto o un servicio, debemos tener en cuenta siempre hasta dónde llega las actividades para poder definir justamente ese o desarrollar ese producto o servicio. Yo hago una página web, o todos nosotros hacemos una página web, ¿de acuerdo? Nos contrata un cliente y nos dice, supongamos, ITEC nos contrata a todos nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros desarrollamos la página web, colocamos las imágenes, el contenido, los enlaces, etcétera, ¿sí? Firmamos un acuerdo con ITEC y está todo desarrollado. Sin embargo, una vez que tenemos todo listo, incluso ya podemos lanzar la página web hasta en los mismos dispositivos móviles, nos dicen, ok, pero también quiero que esté en inglés, que todo el contenido esté en inglés. ¿Esto estará chocando con el alcance del proyecto? ¿Sí? ¿No? ¿Ustedes qué opinan? Correcto. ¿Por qué? Porque desde el inicio no se se delimitó cómo iba a ser el desarrollo de este proyecto, ¿de acuerdo? En este caso, en español. Entonces, tengamos en cuenta este punto porque es muy importante y en realidad es más común de lo que creen.
y el 40% de los proyectos que se trabajan en un emprendimiento, en una pequeña o mediana empresa, muchas veces se ven afectados. ¿Por qué? Porque el cliente no tuvo bien definido junto con la misma empresa ejecutora el alcance del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces definamos los alcances del proyecto, ¿sí? Ahora, en ese sentido, hay un documento que justamente permite esta definición, que es la declaración del alcance, donde detallamos los objetivos del proyecto, los entregables, los límites, todo esto, todas las partes interesadas, ¿de acuerdo? Supongamos, igual ustedes pueden poner sus ejemplos en el chat y los voy leyendo y lo vamos abordando como clase. Queremos hacer un tablero de control para el área de gestión humana. Bacán. Vemos la parte de reclutamiento, vemos la parte de capacitación, la parte de desempeño, el control de asistencia, las planillas, ¿no? Todos esos puntos los ponemos en un tablero de control. Lo presentamos al gerente de gestión humana y nos dice, pero está muy bueno el tablero, pero me gustaría que también esté la parte de tesorería. Tesorería no es un proceso dentro de gestión humana, ¿correcto? Y los procesos de tesorería son de otra área. Entonces, tengamos en cuenta la declaración del alcance, ¿no? Nosotros estamos alcanzando a hacer un tablero de control sobre los indicadores de gestión propiamente de los procesos de gestión humana, ¿sí? Entonces, en un tablero de control se encuentran los KPIs importantes de los procesos clave. Entonces, definamos bien los límites. Ahora, nosotros, ajá, ahí tenemos una pregunta. ¿El proyecto estaría dentro de un contexto ágil? Entiendo que te estás refiriendo al ejemplo del tablero de control o el mejora de procesos. Ahí sí me puedes definir esa parte, Steven, o estás hablando en general de cualquier otro proyecto, porque es una pregunta muy interesante. Por ejemplo, nosotros en la semana pasada habíamos visto que hay diferentes tipos de proyectos, ¿no? Nosotros podríamos considerar proyectos que desde el inicio están definidos lo que son los requerimientos o los requisitos, ¿no? Porque hay dos tipos de proyectos. Y ahí sí, Steven, está buena la pregunta. Hay dos tipos de proyectos donde desde el inicio están definidos los requisitos porque la naturaleza de, de ese proyecto es así. Supongamos, correcto, dicho, excelente. Supongamos que tenemos que construir un edificio, ¿no? De industria inmobiliaria. No va a cambiar. En el transcurso del desarrollo de este proyecto no va a cambiar. Sin embargo, si hablamos de repente de un app móvil, ¿no? O de un tablero de control, pero a nivel empresa, sí podrían cambiar varios puntos, porque al final las necesidades de la gerencia, ¿no? Pueden ser, mira, ¿sabes qué? Creo que estos indicadores de finanzas para ver el porcentaje de rentabilidad, la eficiencia, mm, me ayudan, pero no tanto. Dejemos el porcentaje de rentabilidad, pero en vez de eficiencia que se vea tasa de producción o tiempo de inactividad, entre otros puntos, ¿no? Pero la naturaleza de esos proyectos se presta a que sí se puedan cambiar. ¿Se entiende? En- Al igual que, por ejemplo, en una página web, ¿no? En una página web, alejados del ejemplo que les di de que todo se convierta al inglés, ahí, por ejemplo, estamos hablando de que tiene ciertos puntos ágiles porque al final nosotros hablamos de, ok, mira, este tamaño de letra que sea así, de igual manera la separación, agrega estas fotos, actualiza esta información, entre otros puntos, ¿sabes qué? Mejor cambiemos la tipografía porque cuando lo veo desde el dispositivo se ve un poco extraño, ¿no? Depende mucho de la naturaleza de ese proyecto, ¿de acuerdo? Pero al fin y al cabo es importante definir los alcances, porque incluso en los proyectos ágiles también se tiene que tener un alcance, ¿no? Hasta dónde van a llegar las actividades, porque esto te lleva a las responsabilidades que tú debes tener o que tu empresa debe tener para con tu cliente o para con el mismo proyecto. Entonces, un alcance bien definido es crucial para prevenir cambios no controlados, ¿no? Ese es un fenómeno llamado scope creep, que básicamente se refiere a
a agregar más trabajo a lo que no estaba planificado, ¿no? Esto obviamente repercute en costos, porque recordemos, nuestra hora de trabajo, ¿es un costo o no es un costo dentro de un proyecto? Nuestra hora de trabajo, nuestra hora hombre, por supuesto que sí. Entonces, si nosotros nos demoramos más desarrollando ese proyecto, pues lógicamente significa que hay un incremento del costo, ¿sí? Y esto merma lo que es tu rentabilidad. Ahora, los criterios de aceptación. Estamos hablando de estándares, de requisitos, ¿no? Que debemos tener en cuenta al momento de cumplir los productos, o al desarrollar, perdón, que deben cumplir los productos, los servicios, lo que nosotros queramos ofrecerle a cualquier cliente, ¿sí? Por ejemplo, los criterios de aceptación pueden incluir la calidad del trabajo, los estándares de la industria, el cumplimiento de normativas, la realización de pruebas, revisiones exhaustivas, etcétera, para verificar que los entregables cumplan con las especificaciones, ¿no? Supongamos la implementación de un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001, ¿no? Aquí estaríamos hablando de una línea base, que es la misma normativa, los estándares del ISO, que se deben seguir para desarrollar actividad por actividad en este proyecto, ¿de acuerdo? Que de hecho vamos a ver un ejemplo relacionado, no con el 9001, sino con un ISO más importante, bueno, no más importante, pero igual de relevancia a nivel de industria y a nivel de gestión empresarial. Ahora, la estructura, ¿de acuerdo? Ya hemos hablado de la importancia del alcance, hemos hablado de la importancia de la planificación en general. Hablemos de la estructura de desglose de trabajo, el famoso EDT, ¿de acuerdo? Es una herramienta esencial para la planificación de proyecto que lo que te ayuda es a descomponer los proyectos en diferentes actividades que al final van a ser tratadas para asignar un responsable en cada una de ellas, junto con un cronograma como tal, ¿no? En otras palabras, está secuenciando las fases y las actividades. Señores, muchos de nosotros tenemos muy buenas ideas, exacto, muy bien, Alicho. Tenemos muy buenas ideas, establecemos ciertos proyectos, ¿no? Tenemos en la cabeza que queremos ese resultado y que necesitamos hacer un proyecto para alcanzarlo. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos preguntado, ok, pero ¿por dónde empiezo? ¿No? Todos nosotros en algún punto nos hemos preguntado cómo empezamos con este tipo de proyectos para alcanzar ese resultado. En este punto, señores, la respuesta es, empecemos a verlo por fases, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver eh, lo que es este proyecto del mismo, a ver, qué podríamos trabajar? Ya, vamos a seguir con este ejemplo bastante rápido, bastante práctico del tablero de control, ¿sí? Entonces, para nosotros evaluar cómo hacer el tablero de control, primero que tendríamos que levantar información o evaluar cuáles son los objetivos que se quiere para este proyecto, ¿no? Ok, ¿cuáles son tus dolores de la empresa? ¿Qué es lo que a ti como gerente general o gerente de operaciones te gustaría ver, ¿no? Dentro de este producto que te vamos a vender, que es el tablero de control. Ok, mira Miguel, lo que buscamos es realmente conocer cuál es la tasa de fallos en cada producto o en cada servicio, el cumplimiento, cuántas entregas se llegaron a tiempo. De igual manera, queremos saber la rentabilidad que tenemos o los costos o el consumo de presupuesto, ¿correcto? Y ahora que estamos agosto, septiembre, muchos que están dentro de empresas, dentro de las empresas, saben que ahorita son las fechas para elaborar el presupuesto para el siguiente año, ¿no? Ese, por ejemplo, es un indicador bastante importante también, el consumo de presupuesto. Yo presupuesté aproximadamente, digamos, 100.000 soles y ahorita ya estoy acercándome a 80.000 soles y estamos recién por llegar a septiembre, ¿no? Entonces, eh, son, son indicadores muy importantes que debemos tener en cuenta, ¿no? Estamos a un 80% y estamos recién en septiembre, ¿no? Son algunos de la fase de diagnóstico, ¿no? Fase uno. Fase 2, propiamente el análisis, ¿no? Ok, tú me estás contando todos estos puntos, mira, los podemos abordar de esta manera porque tenemos esta información, ¿no? Ah, ya, vas analizando qué cosa.
la información, la base de datos que necesitas para construir el tablero. De igual manera, quién lo utiliza, cómo mantenerlo, entre otros puntos. La implementación. Ok, vamos a ejecutarlo. ¿Qué utilizas? Un Excel. Ok, este Excel va a sumar a lo que es el tablero de control. Va a ser la fuente de la información, la base de datos para este tablero de control. ¿Qué utilizas? No, yo utilizo un SAP o un ERP o un módulo X. Entonces, esa va a ser tu fuente de información para este tablero de control. Y entonces vamos haciendo la programación respectiva, las integraciones, con tal de obtener el tablero de control y presentarlo. Finalmente, el control y mantenimiento, ¿no? El control, estamos hablando propiamente eh, de que se utilice este tablero de control de manera eficiente, sobre todo de que se utilice, ¿no? Y tener las capacitaciones respectivas, los instructivos respectivos para que se le pueda dar utilidad en el tiempo. Porque muchas veces pasa, señores, y los que estamos en consultoría me van a dejar mentir, que nosotros siempre debemos buscar que el servicio o el producto que brindemos se utilice y prevalezca en el tiempo. Porque ¿de qué sirve que se utilice 1, 2 o 3 meses y luego, mira, ¿sabes qué? Eh, ya no, ya no lo voy a utilizar porque me quita mucho tiempo. Entonces, o porque ya me capacitaron a mí, pero no capacitaron a la otra persona que lo va a utilizar cuando yo esté de vacaciones, ¿no? Entre X razones. Nosotros si estamos invirtiendo en un producto o un servicio, lo ideal es que se generen activos dentro de la empresa que utilicen estos recursos, ¿no? Que prevalezcan, el famoso aseguramiento del proceso de la calidad. Entonces, tengamos en cuenta ese punto, ¿no? Pero al fin y al cabo estamos hablando de una estructura, ¿no? Fases. En este caso, diagnóstico, análisis, implementación y control, ¿de acuerdo? Profesor, ¿y siempre solamente van a ser esas cuatro? No, va a depender mucho de la naturaleza de ese proyecto, ¿no? De repente pueden haber más pasos involucrados, ¿no? Pueden haber no solamente controles, también podríamos estar hablando de mediciones propiamente antes de llegar a la fase de la implementación. De igual manera, podemos entrar a una fase de identificar ciertos recursos adicionales, pilotos, X actividades, perdón, X fases que nosotros podemos encontrar dentro de la naturaleza de un proyecto. Ahora, dentro de cada fase debemos agrupar también lo que son las actividades, ¿sí? Por ejemplo, en la fase de diagnóstico, dentro de lo que es el planeamiento estratégico de una empresa, en el diagnóstico vemos lo que es el análisis PODA, que lo mencionaron, ¿no? Para ver el contexto de la empresa que estamos trabajando. Podríamos estar hablando de los objetivos, del levantamiento de los objetivos. Podríamos estar hablando de las partes interesadas, los stakeholders que lo mencionaron también hace un ratito, entre otros puntos más, ¿no? Pero se están dando cuenta que en una fase estamos enumerando actividades. Bien, ese desarrollo es el EDT, la estructura del desglose de trabajo, ¿de acuerdo? Lo que se tiene que hacer de una manera estructurada. Sí, tiene que seguir cierto orden. La identificación de recursos, señores. Los recursos, que es uno de los puntos más importantes dentro de un proyecto. La planificación de recursos implica identificar todos los recursos necesarios para cada actividad. Esto incluye equipo de trabajo, suministros, tecnologías, dígase software, herramientas y, por supuesto, la parte financiera, presupuestal. Una vez que hemos identificado los recursos, ¿qué vamos a hacer? Asignamos los recursos, ¿no? Asignamos los recursos de una manera adecuada para evitar también ciertos cuellos de botella, ¿correcto? O retrasos dentro del mismo proyecto, ¿sí? La idea es poder contribuir en maximizar la eficiencia y minimizar los costos, ¿de acuerdo? Ahora, entramos ya a lo que es el cronograma de trabajo, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de estructurar las fechas de cada actividad, ¿sí? Por un lado tenemos la estructura de trabajo y por otro lado tenemos el cronograma. Cuando hablamos de cronograma de trabajo ya estamos hablando de los tiempos, de las fechas, ¿no? Que se van a ir desarrollando. Ahora, en este punto
hay que tener mucho cuidado en relación a los riesgos que habíamos hablado hace un ratito, ¿no? Estamos hablando del factor tiempo, estamos hablando de los recursos que se van a asignar en cada una de las fases, entonces tengamos en cuenta estas variables al momento de hacer este tipo de análisis. Ahora, también tenemos la importancia de las fechas clave, los famosos hitos, ¿no? Los hitos básicamente son fechas claves dentro del cronograma de trabajo. Por ejemplo, que nosotros ya para la etapa de diagnóstico, en un planeamiento estratégico, sepamos cuál es, para esta fecha tenemos que saber, digamos, al cierre de septiembre, tenemos que saber los objetivos, tenemos que saber el FODA, tenemos que saber las partes interesadas, todo eso tenemos que saberlo para esta fecha, porque de lo contrario no vamos a poder avanzar. Ah, ok. Entonces tenemos ahí una fecha clave, un hito, ¿de acuerdo? Y eso también te ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros, uno de los indicadores que podemos utilizar en un proyecto es justamente el haber cumplido con los hitos que nosotros vamos desarrollando a lo largo de un proyecto, ¿sí? Entonces, es muy importante también tener en cuenta los hitos. Ejemplo de un cronograma de trabajo, la construcción de una página web, por ejemplo, ¿no? Por un lado tenemos la primera fase, la planificación. Supongamos que sea 2 semanas, definir los requisitos. Vamos a poner ejemplo de nuevo ITEC, ¿de acuerdo? ITEC me dice, ok, mira, tiene que tener 4 módulos. Uno, el inicio, ¿no? Donde se ve ahí, por ejemplo, quiénes somos, perdón, no, donde se ve ahí, por ejemplo, las líneas de negocio que manejamos, las líneas de capacitación, donde se vea también con quiénes trabajamos, donde se vea de repente ciertos patrocinadores, empresas aliadas, etc. Un módulo de nosotros, donde se vea, por ejemplo, los docentes, donde se vea ahí, eh, supongamos, la metodología de trabajo, entre otros puntos adicionales. Un módulo que sea de, ¿qué podría ser? Los cursos propiamente, ¿no? Que sea un detalle, una descripción de cada curso. Y finalmente, en otro módulo, de contacto, ¿no? Dónde estamos ubicados de manera presencial o los links respectivos o los números de los ejecutivos comerciales, ¿no? Uno básico. Inicio, nosotros, los cursos como tal y en contacto, supongamos, ¿de acuerdo? Entonces, se definen los requisitos y tenemos ahí ciertas fechas que tenemos para recopilar esa información. Luego, ¿qué hacemos, señores? Elaboramos el plan, ¿no? Elaboramos el plan. Ok, mira, para hacer esto tenemos que entrar aquí, tenemos que desarrollar todo esto. Una vez nos validas, el hito, vamos desarrollando otras actividades y así sucesivamente de manera secuencial. Luego hay una aprobación del proyecto y entramos ya a la parte de el diseño, ¿no? Diseño de la arquitectura de la información, el diseño gráfico, la aprobación del diseño, ¿no? Si se dan cuenta, las aprobaciones tienen un plazo, 1, 2 o 3 días. Tengamos mucho cuidado con este punto, señores, ¿de acuerdo? Porque sobre todo cuando trabajamos con clientes directamente para un proyecto, uno de los cuellos de botella, y hay que decirlo, puede ser también la demora en la validación, ¿sí? O en la aprobación de los mismos clientes en una etapa del proceso, en el proyecto. Entonces, cuando nosotros hagamos la planificación y desarrollemos el proyecto para estos clientes, podemos, pongamos los puntos sobre las is, como se dice, ¿no? Mira, nosotros desarrollamos estos puntos, la idea es que en estas fechas acabemos tal fase, pero lo que sí es que lo ideal es que tenga 5 días para aprobar lo que hemos avanzado, supongamos, ¿no? Una política. De lo contrario, yo voy a dar o voy a percibir que ya está aprobado, ¿de acuerdo? Porque si nos demoramos en tu aprobación, nos vamos a demorar en qué? En todo lo demás, ¿correcto? Porque una fase lleva a la otra, ¿cierto? Es secuencial. Entonces, esa es una idea de algunas políticas que se pueden desarrollar y que se pueden establecer con los clientes desde un inicio, ¿de acuerdo? Las políticas de validación y aprobación. Se dan cuenta que es bastante sensible esta actividad y sobre todo porque marcan hitos, ¿correcto? El desarrollo front-end, back-end, la integración del sistema,
las pruebas de funcionalidad de la página web y la implementación, ¿no? La migración de contenidos, las pruebas de aceptación por el usuario y finalmente el lanzamiento del sitio web. ¿Esto a qué te lleva? A que ya entremos a un cierre, ¿no? Un cierre del proyecto. La documentación, la transferencia del proyecto y la revisión post-implementación. Entonces, señores, se dan cuenta que ahí tenemos bastantes hitos: aprobación del plan de proyecto, finalizar el diseño, el desarrollo, el lanzamiento del sitio web, ¿no? Hasta ahí, señores, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien, todo claro? Perfecto. Entonces, continuamos. Eh, Esto solamente ha sido un ejemplo de un proyecto que en este caso es la construcción de una página web, ¿no? Profesor, ¿y siempre es así? No necesariamente, ¿no? Empezando porque cada empresa de solución tecnológica o de diseño web tiene su propia metodología de trabajo, ¿no? Yo les estoy dando un estándar. Correcto, muy bien, Steven. También la influencia que tiene el PM sobre el proyecto, el Project Manager sobre el proyecto. Aquí también hemos visto justamente ese punto en la sesión anterior, ¿no? La influencia que puede tener la influencia que puede tener el Project Manager, ¿no? Dentro de cada gestión a lo largo de su negociación o su interacción con el proyecto de un cliente. La gestión del alcance, ¿no? Como mencionamos, lo que queremos evitar es el scope creep, el crecimiento descontrolado del alcance, ¿no? Uy, no, pero ahora tengo que hacer estas actividades que no tenías contemplado al inicio en la planificación, ¿no? Y, y al final te da sobrecosto, te da retraso, disminuye la calidad del proyecto porque al final no lo estás entregando a tiempo, entre otros factores. Debemos apuntar al control del alcance, ¿de acuerdo? A controlar el alcance dentro de lo que nosotros vamos gestionando actividad por actividad. Ahora, estrategias para el control del alcance, ¿no? Empezando por un proceso formal, ¿de acuerdo? Un proceso formal de la gestión de cambio. Todo cambio en el alcance debe pasar por un proceso formal. Evaluación del impacto, aprobación por las partes interesadas y la documentación, ¿no? Evaluación del impacto. ¿A qué nos referimos con evaluación del impacto? ¿Quién me podría comentar ahí? ¿Por qué tendríamos que evaluar el impacto en un proyecto? Al final, ya no se supone que eso lo hemos hecho al inicio. ¿Por qué evaluar el impacto ahora? ¿No? ¿Por qué tiene que haber una aprobación de una parte interesada? Estos puntos son importantes porque principalmente cuando hablamos de impacto, no solamente hablamos del impacto de la calidad, estamos hablando también de un impacto financiero. Tú estás haciendo un proyecto, ¿no? Entonces, ese proyecto tiene costos, costos de los mismos recursos que les has asignado. Entonces, te sale rentable de salir de los alcances, ¿no? Eh, Traer nuevas actividades cuando ya estás en plena marcha o en plena ejecución del mismo, las partes interesadas. Ok, de repente el jefe de operaciones te dice, sí, hay que hacer esto, esto, esto. Pero el el gerente de operaciones, que fue con quien hablaste al inicio sobre los objetivos del proyecto, ¿sabe, tiene conocimiento de estos puntos? ¿Todas las partes involucradas conocen sobre lo adicional que vas a llegar a desarrollar? Entonces, es muy importante evaluar todos los puntos antes de gestionar un cambio, ¿no? Las aprobaciones respectivas de los interesados, el proceso debidamente estipulado, el tiempo máximo para poder gestionar este alcance, ¿de acuerdo? Tiene que haber una revisión continua, ¿sí? Una revisión continua del alcance, una revisión periódica del alcance del proyecto, conforme el plan. Oye, por ejemplo, por si acaso estamos haciendo estas actividades para llegar a este punto, ya lo estamos cerrando, ¿no? Y estamos entrando a una nueva fase, ¿de acuerdo? Entonces, a una nueva secuencia de actividades. Siempre transmitir esa información, ¿de acuerdo? Es importante. No es algo que podamos hacerlo de manera tentativa, es importante, porque al final esto va a repercutir en el éxito o no del proyecto. La documentación, todo cambio debe ser documentado, comunicado claramente a todos los miembros del equipo y a las partes interesadas. Ahora, algunas herramientas para la gestión del alcance. Por ejemplo, la revisión de los entregables, ¿no?
verificar que los entregables del proyecto cumplan con los criterios de aceptación definidos. Un método, la revisión formal al finalizar cada fase del proyecto, ¿no? Ok, mira, tu checklist, ¿no? Ok, mira, yo tenía que a esta fecha, 29 de agosto, haber entregado esto. ¿Lo hice o no lo hice? ¿Correcto? Y si lo hice, ¿cuánto me demoré a hacer una recapitulación de lo que has invertido en recursos, ¿no? Recuerden que el tiempo también es un recurso importante. La gestión de los cambios, lo que mencionamos hace un ratito, ¿no? Un sistema de gestión de cambios. Ok, mira, tú me estás pidiendo que yo modifique esta parte, pero ojo, pestaña y ceja, que eh, tenemos unos 2 días o unos 3 días para poder verificar si realmente son los cambios que se necesitan, ¿no? O si se pueden ajustar esos cambios a este proyecto. Porque de lo contrario, si seguimos dilatando más el tiempo en este punto, lo que va a ocurrir es que nos vamos a retrasar en todo el proyecto, ¿sí? Entonces, seamos bastante claros con esos detalles, que más que detalles, se pueden convertir en cuellos de botella. La revisión periódica del alcance, ¿no? Ya lo mencionamos, programar revisiones periódicas sería la alternativa. Ahora, un punto importante dentro de los proyectos, señores, es que nosotros debemos ajustar cada uno de los recursos o más que ajustar, debemos prever lo que es el factor tiempo desde la planificación, ¿sí? En diferentes escenarios. Yo justo eso les mencioné en la sesión anterior, ¿no? Y usualmente en una estructura de trabajo podemos encontrar tres diferentes escenarios de tiempo, ¿no? Dígase, en un escenario optimista, un tiempo bastante reducido, en un escenario probable, digamos el tiempo normal, y en un escenario pesimista, una demora significativa, ¿no? Al final, la idea de establecer tres diferentes tiempos o tres diferentes duraciones de cada actividad es ejecutar una fórmula que me permita establecer un tiempo adecuado o que contemple diferentes escenarios de riesgo, ¿no? Igual este cálculo como tal lo vamos a ver más adelante, pero ahorita lo que quiero que se lleven es que de preferencia, cuando ustedes vayan a desarrollar un proyecto, tengan en consideración que ustedes son profesionales, ustedes son muy buenos desarrollando esas actividades, pero siempre hay que contemplar que hay un nivel de riesgo que puede afectar el resultado. Entonces, dicho esto, aumenten cierta cantidad de días o contemplen una duración, o que se extienda la duración en cada una de sus actividades, porque no es ningún proyecto está ajeno a que una variable te pueda cambiar todo el resultado. ¿De acuerdo? Ningún proyecto está ajeno a eso. He podido tener la oportunidad de ver proyectos de gran envergadura, proyectos eh, o soluciones pequeñas para empresas, y en ambos pueden ocurrir variables que pueden afectar todo el resultado en un abrir y cerrar de ojos si es que tú no estás preparado para poder enfrentar esas variables. ¿De acuerdo? Entonces, eh, elaboremos justamente esta estructura, pero siempre tomando en cuenta que pueden haber ciertas extensiones no previstas. Vamos a ver algunos casos. La construcción de una planta de energía solar. Una planta de energía renovable, que justo, si no me equivoco, en la sesión anterior me pidieron mencionar un proyecto relacionado con la mitigación o las soluciones de cambio climático. Una empresa de energía renovable se embarcó en la construcción de una planta de energía solar en una región remota. El proyecto incluyó la planificación, ¿qué más? La adquisición de permisos, la construcción, la puesta en marcha de esa planta, ¿no? Entonces, la gestión del alcance, ¿cómo es? Desde el inicio se estableció un alcance claro que incluía todos los componentes necesarios, ¿no? Como la instalación de paneles solares, los sistemas de almacenamiento de energía, la infraestructura de la conexión a la red eléctrica, entre otros puntos, ¿correcto? Señores, nuevamente, si gustan, pueden ir escribiendo en el chat algunos casos que quieren que revisemos, no solamente hoy, sino de repente la siguiente sesión, que es ya este sábado.
La implementación de un sistema ERP en una cadena de retail, ¿no? Un ERP, que es un sistema de registro de información empresarial, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos estar hablando de que una gran cadena de retail decidió implementar un nuevo sistema de planificación de recursos para mejorar la eficiencia de sus operaciones, la gestión de inventarios. Entonces, aquí la empresa, ¿qué hizo? Primero, definió un alcance detallado que abarca la solución propia de la empresa, ¿no? Una personalización de software, la capacitación del personal y la migración de los datos, ¿no? Durante la fase de ejecución igual surgieron solicitudes de cambios en el alcance debido a nuevas necesidades identificadas, ¿no? Lo que llevó a la implementación de un riguroso proceso de gestión de cambios, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de soluciones tecnológicas, se tiende a que ocurran este tipo de situaciones, ¿de acuerdo? No, mira, pero ¿sabes qué? Necesitamos también que se pueda ver esta parte. No, ahora que me estás proyectando esto se ve bacán, pero también necesito este punto adicional. Son situaciones que ocurren todos los días, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener un proceso de gestión de cambios desde el inicio y esto comunicárselo a las partes interesadas, ¿de acuerdo? La construcción del Burj Khalifa en Dubái, el edificio más alto del mundo, requirió una planificación, una gestión meticulosa, dado su tamaño sin precedentes y los desafíos técnicos, ¿no? Acá el alcance del proyecto se estableció de manera precisa, incluyendo detalles sobre la arquitectura, la ingeniería estructural, las especificaciones de construcción, y igual la declaración del alcance fue fundamental ¿para qué? Para coordinar las actividades de los equipos internacionales y la gestión de las complejidades de la construcción, porque esto fue un mega complejo que se hizo en su momento. Vamos a algo más actual y más aterrizado a nuestra realidad. El lanzamiento de la vacuna contra el COVID-19, por ejemplo, ¿no? La pandemia de COVID impulsó un esfuerzo global, igual sin precedentes, en desarrollar, producir y distribuir las vacunas. El alcance del proyecto, ¿no? Ubiquémonos como si todos nosotros fuéramos la empresa Pfizer. Incluyó la investigación y el desarrollo de la vacuna, ¿qué más? Los ensayos clínicos, la producción a gran escala, por supuesto, que fue vital para coordinar los diferentes equipos científicos, los gobiernos, los fabricantes, igual asegurando que las vacunas se entreguen de manera segura, ¿no? Entonces, aquí vemos justamente qué es lo que abarca los alcances, ¿no? Ahora, vamos a proyectos más regionales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el megapuerto de Chancay, que no me equivoco lo mencionamos la sesión anterior, ¿no? Aquí estaríamos hablando de la infraestructura clave en el plan que tiene nuestro país de poder ser un hub logístico, ¿no? Y ser uno de los puertos más importantes de Pacífico del Sur y del mundo. En este caso estamos hablando de el alcance del proyecto que incluye qué cosa, como ya se imaginarán, señores, la construcción de muelles, terminales de contenedores, las zonas de almacenamiento, la infraestructura, ¿correcto? Esto lo necesario para manejar grandes volúmenes de carga, ¿cierto? Igual la declaración de alcance ha sido crítica para coordinar las diferentes fases del proyecto, desde la construcción inicial hasta la puerta, perdón, hasta la puesta en marcha, y ya es a fines de este año. El proyecto Metro de Lima, línea 2, ¿no? La línea 2 del Metro de Lima, igual un proyecto que busca mejorar el transporte público. Si se dan cuenta, siempre empezamos mencionando el objetivo del proyecto. Lo mismo debemos trabajar todos nosotros, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo de ese proyecto? ¿Sí? Igual, esta línea conectará los distritos de Ate y Callao, ¿no? Reduciendo los tiempos de viaje de 2 horas a 45 minutos. Señores, un consejo en relación al objetivo, que sea smart, ¿de acuerdo? Que sea medible, ¿de acuerdo? Busquemos que sea medible este objetivo. De igual manera, nosotros debemos buscar un objetivo alcanzable. El alcance del proyecto incluye la construcción de ¿qué? De túneles subterráneos, estaciones, sistemas de ventilación y la integración con otras líneas de transporte, ¿no? Entonces, antes de entrar a las conclusiones, señores, quisiera proyectarles lo que es este pequeño archivo. A ver, un segundo.
que es de un proyecto, ¿de acuerdo?, de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Lo que estamos viendo ahorita en pantalla solamente es haber abordado lo que son las fases y el desglose de actividades de este proyecto, ¿de acuerdo? Ahora, aquí tenemos un punto muy importante. Sí se logra ver, ahí si me pueden confirmar, creo que sí se logra ver, a ver. Sí, sí se ve, ¿no? De acuerdo. Perfecto. Bien, a ver, vamos, regresamos acá. Ya. Entonces, aquí tenemos la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Primero es el planeamiento, no en la planificación. Ahí estamos hablando de la elaboración de cronograma de trabajo, la revisión del cronograma de trabajo. Este es un servicio como tal de implementación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos que, ok, elaboramos el cronograma de trabajo y se lo presentamos, en este caso, como ya se imaginarán, a una empresa cliente, ¿no? Entonces, evaluamos qué cosa, la situación inicial de la empresa, ¿no? El cronograma, listado de puestos, el plano de la arquitectura, ¿no? Porque estamos hablando de un sistema de gestión de seguridad y salud, ¿no? Entonces tenemos que ver el entorno en el cual están ubicadas las áreas del personal involucrado, la inspección de las instalaciones, la línea base del sistema de gestión, ¿no? Tiene que cumplir con ciertos puntos, ¿correcto? Simplificación. Elaboración del informe, ¿no? Ok, vamos a revisar el informe de inspección, subsanación de estos informes, una segunda revisión, entre otros puntos adicionales. La conformación, ¿no? De igual manera, del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, o del comité, si estamos hablando de más colaboradores, ¿no? La entrega del libro de actas, los photochecks para el líder o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo que se van a asignar, y la difusión, ¿no? De justamente la información que se está estableciendo relacionada a esta dimensión, a este campo. Monitoreos de iluminación, ergonómicos, psicosociales. Quiero que se fijen directamente en la secuencia de actividades, ¿no? Es decir, ok, el ingeniero Miguel está mencionando las fases, ¿no? En este caso, por ejemplo, es la primera fase, el planeamiento de proyecto, ¿no? De igual manera, ya la ejecución como tal de la implementación, la evaluación, lo que es la conformación, los monitoreos, el desarrollo documentario, ¿no? Las políticas, los procedimientos, los informes que ya mencionamos, la matriz HIPER, el plan de seguridad y salud, entre otros puntos adicionales. Y luego entramos a una etapa ya de validación, ¿no? Validación de la revisión de los documentos, la impresión de los mismos, la difusión de los mismos. Entramos ya luego a una estructura, ¿no? De la formatería que se debe llevar a cabo en cada uno de estos puntos, la validación que debemos tener por parte del cliente, ¿no? En relación a, ok, sí, correcto, estos son los riesgos, esos son los peligros que tenemos por este lado, por este otro lado, entre otros puntos adicionales, ¿no? Mapa de peligros y la presentación del informe, y finalmente los procedimientos finales, ¿no? Que se deben llevar a cabo. Ya en la etapa final estamos hablando de la implementación de los documentos asociados de repente a responsabilidad social corporativa, entre otros puntos, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay una estructura entre las fases y las actividades involucradas en cada una de ellas. Lo que faltaría, digamos, es el entregable, ¿no? Que debe tener cada uno de ellos, el estatus, ¿no? Para un tema de seguimiento más adelante, y el cronograma, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, de repente esos proyectos son un poco más, no tienen de repente tantos, perdón, un segundo, ya, de repente sus proyectos en general no duran tanto tiempo, ¿no? O duran más tiempo que el que estoy proyectando en pantalla, ¿no? Entonces, aquí tenemos que justamente evaluar, ¿no? Cuándo se va a presentar cada uno de estos puntos. Colocar fechas, ¿no? En medida de lo posible colocar las fechas. Ya el día sábado vamos a presentar un diagrama de Gantt y cómo desarrollarlo, ya vamos a entrar a más cálculos, ¿sí? Hoy va a ser, digamos, la única clase, la última clase
directamente teórica con ejemplos. Luego ya vamos a ver un poquito más de números que estoy seguro que les va a gustar bastante, porque todos son prácticos, todos son en base a la realidad. Y otro punto importante es que consideremos también a los responsables, ¿no? Por ejemplo, ahí falta una columna del responsable directamente relacionado con cada una de estas actividades, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y ya entrando a lo que son las conclusiones, a ver, bueno, una planificación establece una hoja de ruta, ¿de acuerdo? Que guía todas las fases del proyecto, ¿sí? Igual esto permite anticipar, mitigar los riesgos, asignar recursos eficientemente y establecer plazos realistas, ¿no? Ahora, debemos siempre definir claramente el alcance del proyecto para ayudar a evitar el scope creep, ¿de acuerdo? ¿No? Y que ya sabemos qué es, ¿no? Estas actividades adicionales a lo que nosotros inicialmente habíamos previsto o desviaciones de repente que no podemos controlar, más que pueden extender el proyecto. Porque ya sabemos que la extensión de un proyecto repercute en qué o impacta qué, en los costos de la organización, ¿de acuerdo? Perdón, en los costos del proyecto en sí y por ende de la organización, ¿de acuerdo? Aparte, también repercute, impacta en el tiempo, porque al final tú estás, eh, básicamente tú estás desarrollando más actividades y estás dejando de hacer otras. Muchas veces nos olvidamos del costo de oportunidad, ¿no? El costo que pierdes por estar reprocesando o por estar haciendo otras actividades que no tenías mapeado que ibas a realizar. Y estás dejando de hacer otros proyectos justamente por el scope creep. ¿De acuerdo? Herramientas como la estructura de desglose de trabajo, el famoso EDT, y los criterios de aceptación son esenciales para desglosar el proyecto en componentes manejables. Es mucho más fácil, y ustedes se han dado cuenta, ¿no? Yo cuando les dije implementación de seguridad y salud en el trabajo, lo primero que pensamos es, wow, debe ser un montón de variables o se escucha un nivel de complejidad de repente bastante alto, pero cuando ya lo vemos desde el punto de vista de fases y actividades, lo vemos mucho más alcanzable y realizable, ¿correcto? Y es que es así, cuando tengamos una idea de un proyecto o desarrollar algún tipo de, sí, en general, cualquier proyecto, primero coloquemos cuál es el objetivo, ¿no? De una manera medible, y luego empecemos a ver todos los puntos que vamos a necesitar. Una idea, por ejemplo, es comenzar a enumerar o a colocar todas las actividades que necesitas hacer, ¿no? Ah, ok, yo para mi página web necesito eh, conocer cuáles son los requerimientos que voy a tener para estas pantallas. De igual manera, en la página web necesito saber qué es lo que yo voy a querer proyectar o el usuario que va a estar en la página web, dónde va a navegar, ¿no? Entonces, todo vamos anotándolo, todo lo que necesitamos saber. De igual manera, todas las actividades que vamos a realizar, ¿sí? Entonces, es importante este punto para luego ya comenzar a categorizar. Ok, esto lo voy a hacer al inicio, todas estas actividades lo voy a hacer en la ejecución, todas estas actividades lo voy a hacer en esta parte y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ok, seguimos con el EDT. Igual facilita lo que es la organización, la estimación del trabajo y los criterios de aceptación, ¿no? Recordemos que el proyecto igual tiene que tener ciertos puntos de validación. Entonces, para este punto debemos procurar que se cumplan con los requerimientos específicos, ¿sí? Ahora, aquí tampoco es que nosotros vamos a darle todo el tiempo del mundo a aquellos que van a aprobar, ¿no? Ya vimos las repercusiones de ello. Entonces, establezcamos ciertas políticas o ciertos tiempos de tolerancia, ¿sí? Porque, señores, la idea es avanzar, sí, avanzar bien, pero sobre todo avanzar. Entonces, porque al final el factor que apremia en un proyecto es el tiempo. Entonces, tengamos esos límites y dejemos claros esos límites a todos los clientes o a todos aquellos interesados en cada uno de los proyectos que nosotros hagamos. ¿De acuerdo? Yo recuerdo mucho que en un proyecto de infraestructura, nosotros, para esto era un proyecto de elaboración de antenas en telecomunicaciones.
Y aquí lo interesante es que se dividen en tres fases. La búsqueda de saneamiento, la obra civil y finalmente la radiofrecuencia, ¿de acuerdo? ¿Qué consiste? Búsqueda de saneamiento, buscar dónde nosotros vamos a construir esta torre de antena, ¿no? Donde vamos a colocar las antenas para que ese distrito o esa zona tenga señal en el celular, ¿de acuerdo? Hasta ahí todo bien. Ese es el objetivo, la construcción de la antena, de la torre. Entonces, se busca, ¿no? Se desarrolla un proceso de saneamiento y una vez ubicado el lugar, comenzamos la ejecución de la obra, ¿no? La obra civil. Para este punto ya terminamos toda la torre y comenzamos a adecuar, colocar los equipos, energizar para que tengan lógicamente energía la torre y las antenas que van a estar colocadas en la parte superior, ¿no? Pero en este punto recuerdo mucho que el tema de las fechas, ¿no? El cronograma de trabajo muchas veces no contemplaba lo que eran ciertos riesgos que podían ocurrir, sobre todo en la fase de obra civil que es tan sensible, ¿no? Porque una cosa es buscar el lugar, hacer los trámites respectivos, ya, saber dónde vas a trabajar. Pero otra cosa también es comenzar a adecuar, a energizar, ¿no? Extiende los cables y ya está. Pero la construcción de la obra civil, como tal, es, digamos, un proceso crítico, ¿no? Dentro de todo el proyecto. Entonces, si no contemplamos que hay ciertos riesgos que pueden mermar lo que es el resultado en las fechas, pues vamos a tener una repercusión en todo el proyecto como tal. Y esto pasaba bastante, ¿no? No solamente en una de las empresas que tuve la oportunidad de poder revisar, sino también en muchas otras empresas del mismo rubro. Ahora, los factores ambientales también son un punto muy importante, ¿no? Y no solamente los factores ambientales, los factores sociales, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado el proyecto de Tía María o el proyecto del aeropuerto de Chincheros y varios proyectos que en general tenían cierto impacto en las comunidades que eran aledañas o que son aledañas a la ubicación, ¿no? Ambientales y sociales, ¿no? Entonces, evaluemos siempre todos los criterios o todos los factores que pueden influir en el desarrollo o en el éxito de un proyecto o no, ¿sí? Eh, Ahí igual si gustan pueden dejar los proyectos a los cuales están interesados o los rubros que nosotros podríamos ir abordando cualquiera de esos temas, ¿de acuerdo? Ahora, les comento, por ejemplo, hoy por hoy está bastante, no sé si la palabra es de moda, pero en el sector empresarial lo que se busca ahora es el sistema de comercio electrónico, ¿no? Ahora con uno de los efectos que ha traído la pandemia desde el punto de vista empresarial es la digitalización, ¿no? De los procesos. Y esto incluye también los procesos de pago, ¿correcto? Tenemos a Newbies, tenemos a ICPay, tenemos un montón de proveedores de este tipo de procesos, ¿correcto? Aquí es importante conocer las fases que se van a llevar a cabo para poder nosotros recién empezar a trabajar, ¿no? Nuestro negocio, ya sea una bodega, ya sea una venta de productos por internet, entre otros puntos más, antes de empezar a utilizar estos canales, ¿no? Empezando por informarnos sobre los proveedores que existen y las comisiones que tienen estos proveedores en relación a estos procesos de pago, ¿correcto? Luego ya podríamos entrar a la evaluación, ya una vez que hayamos evaluado y hayamos elegido, ok, ¿cómo va a ser el proceso de trabajo? ¿Correcto? ¿En base a qué canales? ¿Cierto? Y de igual manera, ¿qué indicadores vamos a tener para saber si da resultado o no? Otro ejemplo bastante interesante y bastante recurrente en el sistema empresarial podría ser también el plan de marketing digital, ¿no? En la implementación de un plan de marketing digital. Estaremos hablando de el análisis, la identificación del budget persona, ¿no? Es decir, de cómo es el cliente estándar dentro de nuestros productos o servicios. Luego ya comenzamos a establecer una estructura, ok, vamos a utilizar estos canales. Siguiente fase, nosotros vamos a identificar más allá de los objetivos, de igual manera, la ejecución del mismo trabajo y finalmente la asignación del presupuesto o los indicadores relacionados, ¿no?
Otro proyecto que nosotros podríamos, digamos, analizar, ¿no? O trabajar. Podríamos estar hablando también de lo que es un proyecto de, ya hablamos de transformación digital, hablamos de marketing, de igual manera de estructuración de costos, ¿no? La parte financiera. Existen diferentes estructuras de costos en una empresa. Estructura de costos en la tradicional, ¿no? Que usualmente es, ok, materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación, el resultado lo divido entre la cantidad y eso me da el costo unitario, ¿no? Este es el modelo básico. Sin embargo, hay una estructura de costos que es por proceso, por orden de servicio, ¿no? Sobre todo en las empresas textiles. Y otra estructura de costos que puede ser, y es una de las últimas que se trabaja, que es la estructura de costos ABC. Pero para una estructura de costos ABC, tenemos que hacer, hay todo un trabajo detrás. Incluye, por supuesto, identificar las actividades de tu proceso de manufactura o tu desarrollo de servicio, luego comenzar a identificar lo que son los cost drivers, agrupar los costos indirectos de fabricación, luego comenzar a dividirlos y obtener justamente tus costos por actividad, ¿no? Pero para llegar a esos puntos, primero tendremos que establecer bien cuáles son esas actividades, ¿no? Hay un dicho que dice, no se puede costear una operación o una actividad que tú no sabes. ¿Eso qué implica? Que vayamos a levantar, ¿qué cosa? Información, ¿no? Oye, mira, ¿cómo haces el trabajo? Ok, una toma de tiempo, cuánto se demoran, entre otros puntos, ¿no? Entonces, todo es una secuencia de pasos para poder obtener lo que estás buscando, que es tu objetivo de cada una de tus fases y que te va a dar un resultado, ¿no? El resultado de tu proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, son puntos que hay que evaluar, ¿sí? Al final, lo ideal, señores, es, y yo les recomiendo esto, que cada actividad tiene que tener un entregable, ¿sí? Tiene que tener un entregable. Y en el caso de que la naturaleza de, ¿por qué? Porque tenemos que medir cómo estamos trabajando, ¿de acuerdo? Cada una de estas actividades en la secuencia de un proyecto. Bien, señores, ¿hay alguna duda, consulta? Ahí los voy leyendo. O si tienen algún proyecto que tengan en mente, ahí de repente podríamos comentarlo juntos, ¿sí? O, por ejemplo, otros proyectos podrían ser proyectos educativos, ¿no? Incluso hasta un proyecto personal en referencia de repente a un diplomado, alguna maestría, algún curso que quieras llevar, ¿no? O algún examen en el cual te estás preparando, ¿correcto? Todos los proyectos que se tengan, independientemente de su naturaleza, tienen que tener un orden en su estructura, porque solo así garantizas que vas a empezar por una actividad o que vas a tener un orden lógico para poder llegar a ese objetivo. La siguiente parte ya es la ejecución misma, ¿no? Pero siempre tienes que tener un punto de partida, que en este caso sería similar a tu línea base, ¿de acuerdo? Bien, señores. Igual yo en cada tema les dejo ahí una bibliografía, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Y si de igual manera requieren algún apoyo, indicaciones, no te preocupes, Ismael, que mismo ITEC se encarga de subir la información al grupo de WhatsApp, ¿sí? De igual manera, si tienen algún proyecto, alguna idea, no duden en poder escribirlo por este medio. De igual manera, mi LinkedIn también es Miguel Ángel Peralta y yo gustoso de poder apoyarlos en cualquier material educativo que se pueda tener o que puedan requerir, ¿sí? Y nada, señores, gracias por supuesto por su atención y conmigo eso sería todo. Muchísimas gracias. Los voy leyendo si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta o si tienen proyectos de inversión. Listo, Lady, gracias. Para la siguiente sesión vamos a tener ahí un par de ejemplos de proyectos de inversión, ¿sí? De igual manera, si puedes ahí apuntar exactamente de qué tipo, lo podríamos ir ejemplificando, ¿de acuerdo? Bien, señores. Ahí no sé si sigue Claudia conectada, un coordinador de tech.
Algo bastante interesante también son las metodologías Lean, señores, ¿de acuerdo? Para aquellos que tienen una planta de producción o que estén interesados en eliminar los desperdicios en un proceso productivo, la implementación de una metodología Lean es bastante importante, bastante interesante de poder ejecutar. O si tienen un almacén, los programas de 5S también ayudan en lo que es la mejora continua, ¿no? Ahora, en este punto, por ejemplo, en lo que es el programa de 5S, es más que nada establecer cierta disciplina, ¿no? En el orden y la limpieza que debe tener cierto lugar. Eso se lo recomiendo mucho para aquellos que tienen empresas o trabajan en empresas de talleres, dígase de metalmecánica, textiles, de producción, ¿no? Y en general, en cualquier almacén podemos establecer ese tipo de trabajos. Y no solamente almacenes, también de, podríamos estar hablando tranquilamente de lo que es una oficina, ¿no? Al final, cuando hablamos de una metodología de orden y limpieza, estamos hablando de cualquier entorno laboral en el cual nosotros ejecutamos nuestras funciones, ¿no? Entonces, a ver, Steven ahí nos hace una consulta, ¿no? En relación al PMBOK, que dice que ya no están trabajando en base a procesos, sino en base a principios. En realidad, Steven, es a ambos, pero ¿por qué se le está tomando bastante relevancia a lo que son los principios? En este punto es básicamente por manejar ciertas directrices, ¿no? El mercado o la manera de poder gestionar los procesos empresariales ha cambiado, ¿sí? Hasta hace unos 5 años o 10 años se trabajaba o se enfocaba de una manera, ahora en base a otro punto un poco distinto, ¿no? Y esto es por qué es. Porque si nosotros enfocamos cada proyecto, o mejor dicho, enfocamos cada proyecto en base al mismo proceso, ¿no? El proceso puede cambiar su alcance, su naturaleza, y esto puede afectar directamente al resultado. Pero si enfocamos un proyecto en base a ciertos principios, como por ejemplo los parámetros que hay que seguir o los objetivos, o como mencionamos hace un ratito, los alcances también, que podemos tener dentro de toda esta gestión, va a la redundancia, gestión del proyecto, nosotros ya tenemos una línea que seguir, ¿no? Independientemente de la variabilidad que pueda haber en cada uno de los cambios en este proyecto, en la gestión de cambios del proyecto, ¿no? Entonces, los principios sí son importantes. Es similar, por ejemplo, Steven, a cuando nosotros manejamos 3 almacenes diferentes en una empresa, ¿de acuerdo? Yo les pregunto a todos, si tengo 3 almacenes diferentes, ¿tendré 3 políticas de inventario distintas o será una sola política? ¿Ustedes qué opinan? En este caso en particular, nosotros podríamos estar hablando, ¿no? De una política, ¿de acuerdo? Pero que estructure, ¿no? Que una política que tenga las directrices por las cuales debe caminar todos los procesos de la gestión de inventarios, ¿sí? Sin embargo, en cada uno de estos almacenes puede tener cierta particularidad, pero no significa que cada almacén se va a manejar de manera distinta, ¿de acuerdo? Ahora, claro, también depende del mismo almacén, ¿no? Podríamos estar hablando de almacenes de recepción de materia prima, almacenes por ejemplo, de ya la fase productiva y de producto terminado, ¿no? Sin embargo, en ámbitos de poder eh, focalizarnos en un solo objetivo que tenemos como equipo logístico y que eso está amarrado con los objetivos del área de contabilidad, tampoco podemos darnos el lujo, ¿no? De manejar directrices que obstaculicen justamente los procesos de otras áreas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista del PMBOK en los proyectos, pues también se manejan ciertos principios, ¿no? Ciertos lineamientos con los cuales tenemos que seguir, ¿sí? Y ese es el enfoque que hoy por hoy se está dando para no encontrarnos con una variabilidad alta al momento de nosotros gestionar o controlar un proyecto, ¿sí? Bien, señores, a ver, ahí tenemos alguna otra duda, consulta. A ver, a ver, a ver. Bien, listo, señores. Entonces, ya conmigo eso sería todo.
Y muchísimas gracias, igual, nuevamente por su atención y cualquier duda, consulta, estoy ahí para apoyar. ¿Sí? Muchísimas gracias.